Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores que han salido a la luz en los últimos meses. No es ficción, no es una leyenda urbana, es una investigación judicial activa que está ocurriendo ahora mismo en Italia y que nos obliga a confrontar una de las páginas más oscuras de la historia europea reciente. En noviembre de 2025, la Fiscalía de Milán ha abierto formalmente una investigación sobre lo que se conoce como los safaris humanos de Sarajevo o los turistas de la muerte. Según la acusación, entre 1992 y 1996, durante el asedio más largo de la historia moderna, ciudadanos italianos y posiblemente de otros países habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros al valor actual para viajar a las colinas que rodeaban Sarajevo y disparar contra civiles indefensos, por placer, como si fuera un safari. Lo que durante décadas fue considerado un rumor, una historia de guerra imposible de verificar, ahora está siendo investigado por la justicia italiana bajo cargos de homicidio múltiple agravado por crueldad y motivos abjetos, un delito que según la legislación italiana no se prescribe. Hoy vamos a analizar en detalle esta investigación, vamos a ver qué sabemos, qué no sabemos y las contradicciones que existen en las diferentes versiones de los hechos. Porque en un caso como este, la precisión factual no es solo importante, es esencial. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, primero necesitamos contexto, y ese contexto es el asedio de Sarajevo. El 5 de abril de 1992 comenzó lo que sería el asedio más prolongado a una capital en la historia moderna. Durante 1425 días, casi 4 años, las fuerzas serbo-bosnias del autoproclamado Ejército de la República Srpska, bajo el liderazgo de un tipo llamado Radovan Karadzic y de un general, Ratko Mladic, mantuvieron cercada a la ciudad de Sarajevo. Las cifras son devastadoras. Entre 11.000 y 12.000 personas murieron durante el asedio. Entre 1.600 y 2.000 de esas víctimas eran niños. Más de 50.000 personas resultaron heridas. El 85% de las bajas fueron civiles. Sarajevo estaba completamente rodeada. La ciudad se encuentra en un valle a 700 metros de altura, rodeada de montañas que alcanzan más de 2.000 metros. Desde esas colinas, los francotiradores tenían una vista perfecta de las calles de la ciudad. La artillería serbia bombardeaba constantemente, no había agua, ni electricidad, ni alimentos. La ciudad vivía bajo el fuego constante. El bulevar principal fue rebautizado como Sniper Alley, la avenida de los francotiradores. Cruzar una calle significaba arriesgar la vida. Los habitantes de Sarajevo no solo luchaban contra el hambre y el frío, también jugaban a la ruleta rusa cada vez que salían de sus casas en busca de agua o comida. Dato importante, UNICEF registró que 65.000 de los 80.000 niños de Sarajevo fueron atacados por francotiradores durante el asedio. Durante 1425 días, esta fue la vida en Sarajevo, y es en este contexto de horror donde supuestamente ocurrieron los safaris humanos que estamos investigando hoy. Para 1995, la población de Sarajevo había disminuido en un 64% debido a las muertes y la migración forzada. Tanto Karadzic como Mladic fueron posteriormente condenados a cadena perpetua por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. ¿Cómo pasamos de rumores de guerra a una investigación judicial formal en 2025? La historia comienza con un documental. En 2022, el director esloveno Miran Supanic estrena Sarajevo Safari, una coproducción de Al Jazeera Balkans. El documental recogía testimonios anónimos sobre extranjeros que habrían pagado para participar como francotiradores durante el asedio. El filme causó conmoción, pero también escepticismo. ¿Era real o era propaganda de guerra? Además, mucha gente ya no confía en Al Jazeera, la productora. Ezio Gavazzeni, un periodista y escritor italiano especializado en crimen organizado y terrorismo, decidió investigar. Durante casi 2 años, recopiló testimonios, documentos y evidencia. En enero de 2025, Gavazzeni presenta una denuncia formal ante la Fiscalía de Milán junto con los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, este último un ex magistrado con experiencia en casos de terrorismo. El documento tiene 17 páginas y contiene testimonios clave, contactos con fuentes bosnias y evidencia que sugiere la participación de ciudadanos italianos en estas supuestas cacerías humanas. En octubre de 2025, la Fiscalía de Milán, bajo la dirección del fiscal Alessandro Gobbis, abre formalmente la investigación. El delito que se está investigando es homicidio voluntario múltiple con agravantes de crueldad y motivos abjectos.
Según la legislación italiana, esto delito no prescribe, es decir, no importa cuántos años hayan pasado, si se identifica a los responsables, pueden ser procesados. Los testimonios clave incluyen es un ex agente de inteligencia bosnia que afirma haber informado al SISMI, el Servicio de Inteligencia Militar Italiano, en 1994 sobre la presencia de al menos 5 francotiradores italianos en las colinas de Sarajevo. John Jordan, un bombero estadounidense que trabajaba como voluntario en Sarajevo durante el asedio. En 2007, Jordan testificó ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia que había observado francotiradores turistas con equipo inadecuado para combate urbano. Jordan describió que llevaban armas más apropiadas para cazar jabalíes en la Selva Negra que para combate en los Balcanes, y que se movían con torpeza entre los escombros. Según Jordan, era obvio, claramente estaban fuera de contexto. Beniamina Karic, ex alcaldesa de Sarajevo, quien presentó una denuncia formal después de ver el documental de Zupanic y recopilar su propia documentación. Edin Subasic, ex general de brigada del ejército bosnio y ex analista de inteligencia militar, quien ha confirmado públicamente la existencia de estas operaciones y ha declarado que había precios para todo: hombres, mujeres, niños, embarazadas, incluso soldados. Y esta es la logística, según la investigación. Los turistas se reunían mensualmente en una ciudad al oeste de Milán. Desde allí viajaban en autobús con parada en Trieste, ciudad fronteriza con Eslovenia, para luego continuar hacia Belgrado. Una vez en Serbia, eran transportados por estructuras vinculadas a los servicios de seguridad serbios hasta las posiciones de tiro en las colinas de Sarajevo, particularmente en la zona de Grabavica. Los viajes se presentaban oficialmente como misiones humanitarias para evitar sospechas. Un dato clave: ya en 1995 el Corriere della Sera publicó un artículo titulado «Vacanze in Bosnia, tiro all'uomo incluso», «Vacaciones en Bosnia, tiro al hombre incluido», que describía este fenómeno. No era un secreto total. La respuesta del SISMI, según el testimonio del agente ES, cuando la inteligencia bosnia alertó al SISMI en 1994, la respuesta fue: hemos descubierto que el safari parte de Trieste, lo hemos interrumpido y el safari no tendrá lugar nuevamente. Sin embargo, nunca proporcionaron nombres de participantes ni se conocen arrestos. La Fiscalía está ahora intentando obtener documentación del AISI, el actual Servicio de Inteligencia Italiano, sucesor del SISMI. ¿Cuántos participantes? Gavazzeni estima que al menos un centenar de italianos participaron. Otros medios italianos hablan de 200. Se menciona también de la participación de ciudadanos de Alemania, Francia, Rusia, Canadá, Estados Unidos y España, aunque la investigación actual se centra en los italianos. Perfil de los acusados: personas adineradas entre 50 y 65 años en la época, lo que significa que hoy tendrían entre 75 y 90 años, con pasión por las armas de fuego y en muchos casos vinculados a círculos de extrema derecha o neofascistas italianos que apoyaban la causa serbia por motivos ideológicos. Aquí es donde la historia se complica, porque aunque la investigación está en marcha, hay contradicciones significativas sobre cómo funcionaban exactamente estos safaris. Versión 1. Los turistas disparaban personalmente. Esta es la versión que aparece en la mayoría de los reportajes periodísticos y es la narrativa principal del documental Sarajevo Safari. Los turistas pagaban para disparar ellos mismos con rifles de francotirador desde las colinas. Recibían instrucción básica de guías o milicianos serbios. Elegían sus propios objetivos entre los civiles que se movían por Sarajevo. Se trataba de una experiencia de tiro real, donde el cliente era quien apretaba el gatillo. El paquete incluía transporte, alojamiento, armas, instrucción y la oportunidad de disparar. Esta versión sugiere participación directa del turista como ejecutor material del crimen. Versión 2. Los turistas pagaban por alquilar un francotirador profesional que disparaba por ellos. Observaban la acción a través de binoculares o miras telescópicas, podían elegir los objetivos, pero no necesariamente disparaban personalmente. Era más una experiencia de safari observado, donde presenciaban las muertes que habían ordenado. El atractivo era el poder de vida y muerte sin el riesgo físico o técnico de fallar el tiro. Esta versión sugiere autoría intelectual más que material, el turista como quien ordena, no necesariamente como quien ejecuta. ¿Qué dice la evidencia disponible? El testimonio de John Jordan es interesante porque menciona que estos individuos llevaban armas inadecuadas, pero llevaban armas y se movían con torpeza. Esto podría sugerir
que efectivamente disparaban ellos mismos, pero eran aficionados, o que simplemente llevaban armas como parte de la experiencia, pero no las usaban realmente en combate. El testimonio de Edin Subasic habla de tarifas para disparar a diferentes objetivos, hombres, mujeres, niños, embarazadas, lo que sugiere un servicio contratado más que participación directa. El documental Sarajevo Safari incluye testimonios que describen a los turistas en posiciones de tiro, lo que sugeriría participación directa. ¿Por qué esta distinción importa? A nivel moral, ambas versiones son igual de repugnantes, pero a nivel jurídico y penal, la diferencia es fundamental. Si disparaban personalmente, estamos hablando de homicidio directo, autoría material, más fácil de probar si hay testigos. Si solo observaban, estamos hablando de complicidad, autoría intelectual, instigación, más difícil de probar penalmente, aunque moralmente sea igual de condenable. Mis análisis de las contradicciones. Lo más probable es que hubiera ambas modalidades, dependiendo del organizador, del paquete contratado y de la experiencia previa del cliente. Para clientes con experiencia militar o de tiro, posibilidad de disparar ellos mismos con supervisión. Para clientes sin experiencia, observar mientras un francotirador profesional disparaba bajo sus órdenes. El denominador común, el poder de seleccionar blancos humanos y presenciar o causar su muerte. Algunas consideraciones técnicas importantes. Un rifle de francotirador no es algo que cualquiera pueda usar efectivamente. Requiere entrenamiento para compensar viento, distancia, movimiento del objetivo. Las posiciones de francotirador estaban bajo fuego de contrabatería constante. Llevar a civiles inexpertos a estas posiciones era logísticamente arriesgado. Por eso, la versión del alquiler de francotirador tiene más sentido logístico, aunque la versión de la participación directa es la que predomina en los testimonios. Una tercera posibilidad, que hubiera una combinación, el francotirador profesional hacía el disparo técnico, pero el turista estaba presente, elegía el objetivo y quizás incluso daba la orden de disparar. Esto le daría la experiencia sin el riesgo de fallar. Lo que está absolutamente claro, independientemente de la versión, es que estos individuos pagaban por el derecho de decidir quién vivía y quién moría en las calles de Sarajevo. La diferencia entre apretar el gatillo o señalar el objetivo es técnica, pero la esencia moral del crimen es idéntica. Hablemos de números porque son importantes para entender la naturaleza de esto. Según la investigación, los participantes pagaban entre 80.000 y 100.000 euros al valor actual por estos viajes. En los años 90 hablamos de decenas de millones de liras italianas, y aquí viene lo verdaderamente macabro. Según múltiples testimonios, había una escala de precios diferenciada. El precio subía si el objetivo elegido era un niño, una mujer embarazada, un soldado. Curiosamente, algunos testimonios sugieren que disparar a un soldado costaba más porque era un trofeo más difícil. Esto no era un acto impulsivo de guerra, era un servicio estructurado, con precios, con logística, con organización. Había intermediarios en Italia que reclutaban clientes, había facilitadores en Serbia que organizaban el transporte, había milicianos serbo-bosnios que proporcionaban las posiciones y probablemente cobraban su parte. Era literalmente un negocio de la muerte. La pregunta inevitable: ¿cómo es posible que algo así pueda organizarse? La respuesta está en el caos de la guerra. En un conflicto donde ya se estaban cometiendo crímenes de guerra masivos, donde la limpieza étnica era política oficial, donde los líderes políticos, Karadzic, y militares, Mladic, ya estaban orquestando masacres, que son unos cuantos turistas más disparando desde las colinas. De hecho, esto probablemente les convenía a los organizadores serbios, era dinero extra y eran cuerpos adicionales ocupando posiciones de tiro. La investigación de la Fiscalía de Milán enfrenta desafíos enormes. Identificación de sospechosos. Los denunciantes han proporcionado elementos que podrían permitir la identificación, pero no nombres concretos. La Fiscalía tiene que revisar registros de viajes de Trieste a Belgrado en los 90, identificar a miembros de clubes de tiro y círculos de extrema derecha de esa época, cruzar testimonios de testigos bosnios con posibles sospechosos italianos. Edad de los sospechosos: si tenían entre 50 y 65 años en los 90, hoy tienen entre 75 y 90 años. Muchos probablemente ya han muerto. Gavazzeni espera identificar al menos a 1 o 2, quizás 10 si tiene suerte.
3. Pruebas materiales. 30 años después, la evidencia física es casi inexistente. La investigación depende casi enteramente de testimonios de testigos, documentación de inteligencia, si el AISI, el Servicio Secreto Italiano, la entrega, registros administrativos de viajes, confesiones o testimonios de participantes. Confesiones o testimonios de participantes. Y esto es lo más duro, porque nadie va a autoincriminarse. Cooperación internacional. Necesitan testimonios de Bosnia, acceso a archivos de La Haya, documentos de inteligencia italiana. Es una investigación compleja que requiere coordinación internacional. El precedente legal. No hay precedentes de procesar a turistas de guerra por homicidios cometidos décadas atrás en otro país. Esto es territorio legal nuevo. Lo que está a favor de la investigación, el delito no prescribe según la ley italiana. Hay testimonios consistentes de múltiples fuentes independientes. Existe documentación contemporánea, artículos de prensa de los 90. Los servicios de inteligencia italianos tenían conocimiento, lo que sugiere que hay registros. Hay un caso que está documentado y que muestra que esto no era solo un rumor. Eduard Limonov. Limonov era un escritor y político nacionalista ruso. En 1992, durante la guerra de Bosnia, fue filmado en un documental del director Pavel Pavlikovsky disparando una ametralladora hacia Sarajevo desde las posiciones serbias, personalmente acompañado por Radovan Karadzic. Las imágenes existen, son públicas. Muestran a Limonov, un civil extranjero, disparando hacia la ciudad junto al líder político de los serbio-bosnios. Si Limonov pudo hacer esto de forma abierta, documentada, sin consecuencias inmediatas, ¿por qué es tan difícil creer que otros también lo hicieron? Simplemente con menos cámaras presentes. Limonov nunca fue procesado por esto. Murió en 2020, es un ejemplo perfecto de la impunidad que rodeaba estas acciones. Cuando Gavazzeni habla de estos individuos, dice algo que me parece fundamental. Hablamos de gente adinerada, con reputación, empresarios, que durante el asedio de Sarajevo pagaron para poder matar a civiles indefensos, y luego regresaron y continuaron con sus vidas normales, respetables, a ojos de todos. Ese es el verdadero horror de esta historia. No estamos hablando de psicópatas o asesinos en serie, estamos hablando de personas normales, exitosas, que un fin de semana decidían ir a matar personas como quien va de cacería o a un campo de tiro. Y el lunes volvían a su trabajo, a su familia, a su vida respetable. Es lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. El horror puede ser cometido por personas absolutamente ordinarias en su vida cotidiana. ¿Qué motiva a alguien a pagar 100.000 euros por esto? La investigación sugiere varias capas. Ideología. Muchos tenían vínculos con la extrema derecha y apoyaban la causa serbia. Sadismo, el placer de ejercer poder absoluto sobre la vida y la muerte. Experiencia extrema, en una época sin redes sociales, esto era quizás la experiencia definitiva para cierto tipo de persona. Impunidad, la sensación de que podían salirse con la suya porque estaba ocurriendo en medio de una guerra. La pregunta que nos deja esta investigación es incómoda. ¿Cuántas personas, si tuvieran el dinero, la oportunidad y la garantía de impunidad, estarían dispuestas a hacer algo así? ¿Es esto una aberración de unos pocos o un reflejo de algo más oscuro en la naturaleza humana que solo necesita las circunstancias adecuadas para manifestarse? No tengo una respuesta fácil para esa pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? La investigación continúa. El fiscal Gobbis está citando testigos. Se espera que Gavazzeni, la exalcaldesa Karic y el exagente de inteligencia E.S. declaren en los próximos meses. La fiscalía está intentando obtener documentación del AISI. ¿Se identificará a alguien? Posiblemente, probablemente no a muchos. ¿Habrá condenas? Depende de la evidencia que se pueda reunir. Pero independientemente del resultado judicial, esta investigación ya ha logrado algo importante: sacar a la luz una verdad que durante 30 años fue tratada como una leyenda urbana. Los habitantes de Sarajevo siempre supieron que esto había ocurrido, pero el mundo no les creyó o no quiso creerles. Ahora, con una investigación judicial formal, con testimonios documentados, con evidencia siendo examinada, ya no se puede simplemente descartar como un rumor de guerra. Esto ocurrió y necesitamos recordarlo, precisamente porque demuestra de lo que somos capaces cuando creemos que nadie está mirando. Si este video te parece interesante, te invito a que lo compartes. Este es el tipo de historia que necesita ser conocida, no por morbo, sino porque la memoria es la única vacuna que tenemos contra la repetición de estos horrores. Déjame en los comentarios
¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas sobre los desafíos legales de procesar crímenes cometidos hace 30 años? Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. La desconfianza y el odio entre aquellos que alguna vez fueron vecinos. Ese es el resultado de la guerra en Srebrenica. Ambas partes cometieron crímenes. Mataron a la mayoría de los musulmanes. Una prueba balística demuestra que les mataron a distancia. Eso puede significar que algunos de ellos murieron en la batalla. La mayoría de los crímenes contra los serbios se cometían sin armas de fuego. Los mataron a sangre fría. Los decapitaron. El Tribunal de la Haya condenó al comandante del grupo de tropas musulmanas, Nasser Oric, a 2 años de prisión, pero después del segundo juicio fue absuelto completamente. Encuentra a Oric inocente. En 2008, la policía de Bosnia lo detuvo por extorsión y posesión ilegal de armas. Ahora, el antiguo comandante se siente cómodo en su casa en la ciudad bosnia de Tuzla. La gente de mi país, Serbia, se siente muy mal por las disposiciones del Tribunal de la Haya porque simplemente reflejan dobles estándares. Por eso surge la pregunta, ¿hasta qué punto es eficaz el peritaje del Tribunal de la Haya? También hay preguntas sobre el nivel de profesionalismo de aquellas personas que rebajaron la culpabilidad de los acusados. A pesar de que la policía estaba buscando a Ratko Mladic hasta el año 2000, este no tomó ninguna medida especial para desaparecer por completo. El gobierno de Serbia ni siquiera le había retirado sus guardaespaldas.
Durante los años 90, Ratko Mladic vivió en Belgrado, en la casa donde ahora su hijo tiene la oficina de su pequeña empresa. Desde el año 2000, la policía serbia empezó a registrar regularmente las casas de los parientes más cercanos de Mladic. Aún no se sabía dónde estaba el general en aquel momento. No creo que deba hablar de la vida de mi padre. Es un tema de demasiadas especulaciones. No puedo decir cuándo lo vi por última vez antes de que lo detuvieran. Solo puedo decir que en 1999 estuvimos aquí, juntos, durante el bombardeo de Belgrado. Yo se vi a mi padre después de su arresto, pero no me permiten hablar con la prensa sobre cualquier tema relacionado con el Tribunal de La Haya. Una parte de la población de Serbia estaba muy molesta por la detención de Ratko Mladic. Hubo manifestaciones en muchas ciudades de Serbia para apoyar al general. Los manifestantes exigían la dimisión del gobierno porque, según ellos, este traicionó a sus héroes. En Belgrado, una de estas manifestaciones terminó en choques con la policía. Pero otros tienen una postura diferente. Este letrero es de la protesta que nosotros organizamos hace algunos años para apoyar la entrega de Mladic al Tribunal de La Haya. Aquí está escrito: nuestros años no son para perderlos. Mladic a La Haya. Los activistas de esta organización juvenil serbia quieren que todas las personas que cometieron crímenes en el territorio de la antigua Yugoslavia sean entregadas al Tribunal de La Haya. Esta recolección de firmas es solo un ejemplo de las acciones que organizan a menudo en las calles de Belgrado para apoyar esta idea. Estos jóvenes no hacen diferencia entre criminales serbios y musulmanes. Creen que la tensión en los Balcanes terminará cuando todos aquellos citados por el Tribunal de La Haya sean entregados a la justicia. Cada país en el territorio de la antigua Yugoslavia tiene su propia versión de la historia. Cada uno tiene sus propios héroes y criminales. Es una situación muy mala. Todo esto crea un terreno adecuado para futuros conflictos. El gobierno serbio ha entregado a los principales criminales que requería el Tribunal de La Haya. Goran Hadžić es el último sospechoso en la lista. Fue detenido el 20 de julio de 2011. La Unión Europea quiere que Serbia cumpla con algunas condiciones para llegar a ser miembro suyo. Hasta ahora no hemos podido cumplir todas, pero la detención de Karadzic, Mladic y Hadžić ha preparado el camino para las futuras negociaciones de nuestro posible ingreso a la Unión Europea. En cuanto a la perspectiva de unirse a la gran Europa, la sociedad serbia está muy dividida. Según las últimas encuestas, más del 50% de los serbios desconfía de la Unión Europea. Cuando Radovan Karadzic aún huía de la policía, la leyenda Calle de Radovan Karadzic estaba escrita en la fachada de la casa donde vivió. Después de la detención de Ratko Mladic, se puede ver el creciente número de imágenes suyas en las calles de Belgrado.